Contacto con la región. En Argentina tuvo lugar anoche el primer debate entre candidatos presidenciales a 3 semanas de las elecciones previstas para el 22 de octubre. En esta instancia, que había generado mucha expectativa en los días previos, participaron los principales contendientes, o sea, el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, y el economista libertario Javier Milei, que fue la gran sorpresa de las elecciones primarias en agosto, cuando se ubicó cómodamente como el más votado. Y también tuvieron sus lugares en el escenario otros 2 nombres: la diputada de izquierda Miriam Bregman y el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Según lo acordado en la fase de organización, al comienzo hubo 3 bloques de discusión sobre 1, economía, 2, educación y 3, derechos humanos y convivencia democrática, este último surgido de una consulta con el público vía digital. Luego se dio paso a un espacio de preguntas cruzadas y finalmente los candidatos pudieron realizar cada uno un mensaje para culminar su participación. El intercambio transcurrió con buen tono, aunque en la parte de preguntas cruzadas los moderadores tuvieron que intervenir más de una vez para calmar los ánimos. Durante sus intervenciones, Milei repitió sus propuestas de privatizar empresas públicas y cerrar el Banco Central y defendió la idea madre, el gran caballito de batalla suyo, la dolarización. Sostuvo que si él es presidente, en 15 años Argentina puede tener el nivel de vida de Italia o Francia. Rechazó además las acusaciones de fascismo contra su sector y habló de los curros de los derechos humanos, aludiendo a cuestiones del pasado reciente. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal. Sergio Massa, por su parte, inició su alocución en el plano económico pidiendo disculpas por los errores del gobierno que actualmente integra. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Massa adelantó que propondrá una moneda digital argentina y que, por otro lado, elevará las penas para los evasores impositivos. En cuanto a la educación, hizo hincapié en mantener la gratuidad de la educación pública ante propuestas de privatización, en particular de Milei, y dijo que si gana llamará a un gobierno de unidad nacional. En tanto, Patricia Bullrich destacó que su equipo económico estará liderado por Carlos Melconian, un especialista que presidió el Banco Nación durante la primera mitad del gobierno Macri. Apuntó particularmente contra el manejo de la inflación en este periodo y afirmó que su prioridad será el orden económico. Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. La exministra de Seguridad criticó lo que llamó adoctrinamiento en la educación y defendió su pasado como integrante de la Juventud Peronista. Fue en ese momento que mencionó a Nelson Mandela y a José Mujica como grandes líderes de la humanidad con pasado guerrillero que llegaron a presidentes de sus países. Además de las 3 principales figuras con chance de pasar al balotaje o incluso de ganar en primera vuelta, el debate
contó con Miriam Bregman como una fuerte opositora a todos ellos, a diferencia del tono más conciliador que siguió el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Yo creo que es el momento de decir basta, de dejar de pensar todo el tiempo tengo que votar a este porque es menos malo que el otro, porque de esta manera, y empezar a tener convicciones, principios, valores, a demostrar que somos muchos y muchas los que queremos un futuro para los pibes y para las pibas, que queremos que haya trabajo genuino, de calidad, con derechos, las que queremos, que se respeten todos nuestros derechos. Entonces no pueden vivir encerrando a todo el mundo en esa rosca permanente en la que ustedes viven. Vamos a profundizar en este hecho político y televisivo. Estamos en comunicación ahora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Por dónde empezás? A ver, un primer comentario. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste el tono del debate? ¿Qué dicen en general los analistas? ¿Hubo o no ganador? Se había generado, como se pueden imaginar, mucha expectativa previa y había, una sensación de que se podía generar un debate de tono elevado, hasta quizá violento en algunos momentos, y no ocurrió. La verdad es que hubo pocas sorpresas y todo transcurrió dentro de carriles más o menos previsibles. La mayoría de los primeros análisis coinciden que fue algo así como un empate entre los tres candidatos que tienen chance de pasar a segunda vuelta. Y la verdad es que si uno recuerda lo que había sido, por ejemplo, hace 4 años, aquel debate entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, que sí había tenido momentos de mucha agresividad, el de ayer fue casi que podríamos calificarlo como un debate amable. Es cierto que el formato elegido para el debate, que le daba poco tiempo a cada uno para que hablara y era bastante estricto en los tiempos, vieron que cuando un candidato se pasaba del tiempo, automáticamente se le cerraba el micrófono. Bueno, eso no permitió que se profundizara mucho en temas complejos, y es por eso que los temas que más preocupan en este momento a los argentinos, como el riesgo de una hiperinflación, o temas un poco más técnicos como la forma en que se va a desarmar el cepo cambiario, o cómo se va a resolver el problema de la deuda del Banco Central, o cuáles serían las consecuencias de hacer una dolarización, prácticamente no estuvieron en la discusión. Apenas dio lugar para que se mencionaran los temas así a modo de titular en las propuestas, pero sin que se pudiera profundizar. Y otra cosa que están comentando los politólogos, algunos hablan sobre un exceso en el coaching. Se notó mucho la preparación de frases de efecto, ¿no? Esas que son pensadas para que después sean viralizadas en las redes, pero poco margen para la discusión espontánea, ¿no? Los tres principales candidatos tuvieron una actitud muy a la defensiva, conscientes de que no podían cometer un error en el debate que después se viralizara y les costara caro. Y si tuviera que ponerlo, digamos, en términos futboleros, todos parecían más preocupados en cuidar el cero en el arco propio que en ir a buscar los goles en el de enfrente, ¿no? Uh-huh. Pero como todos sabemos, es una estrategia que no le resulta igual de conveniente a todos. Para Javier Milei y para Sergio Massa, que van primero y segundo en la intención de voto, bueno, esa estrategia defensiva, conservadora, tenía sentido. En cambio, Patricia Bullrich, que va tercera, era la que estaba obligada a ser más agresiva porque no le alcanzaba con cuidar a sus votantes, sino que tenía que captar votos de sus rivales, sobre todo de Milei. Pero a la hora del debate, sobre todo en los temas de economía, Bullrich estuvo un poco menos punzante de lo esperado. Así que, primera conclusión, se podría hablar de un empate, y los analistas creen que es difícil pensar en que alguien cambie su intención de voto por lo que se vio anoche. Bueno, sigamos. Algo más. ¿Qué viste o qué se vio, qué se comenta a propósito de la actitud de Javier Milei? Había curiosidad, tú lo habías dicho, sobre cómo se iba a plantar, sobre todo si iba a poder controlar su temperamento. Entonces... Claro, ocurre que Milei en los días previos al debate
había suspendido todas sus actividades públicas. Se había corrido la versión de que estaba deprimido porque después de su reunión con el embajador de Estados Unidos no había recibido el apoyo que esperaba para su propuesta de la dolarización. Y dio lugar a mucha especulación el hecho de que hubiese cancelado una entrevista con la cadena CNN y se hubiera recluido, y cuando la cadena pidió explicaciones de por qué había cancelado con tan poca antelación esa entrevista, los asesores le dijeron que que lo habían guardado al candidato para el debate. Entonces, dado el carácter impulsivo de Milei y en atención a sus antecedentes de peleas mediáticas, el equipo de asesores tenía como preocupación que en ningún momento él pudiera perder la calma, sabiendo que los demás candidatos iban a ir a buscarlo con acusaciones y con chicanas. La lupa estaba puesta en si él lograría controlar su agresividad o si en algún momento podía tener alguna frase, digamos, poco digna de un presidente. Y en ese sentido hay que decir que Milei logró su objetivo, ¿no? Se lo vio bastante contenido, hasta un poco libretado en algunos momentos, leyó algunos pasajes, y desde lo argumental no aportó mucho nuevo a lo que ya venía expresando en la campaña. No dio mayores detalles sobre cómo se implementaría su idea polémica de cerrar el Banco Central y adoptar la dolarización, una iniciativa que en los últimos días fue expresamente rechazada en un manifiesto firmado por un vasto conjunto de economistas. Así que se limitó a repetir sus clásicas acusaciones a lo que él denomina la casta política y trató de justificar esa aparente contradicción de haberse reunido con dirigentes sindicales que representan eso mismo que él critica, al mismo tiempo que está criticando a las corporaciones. Tuvo algunos momentos donde calentó su discurso, pero como tú decías, en general se mantuvo contenido, y diría que a la hora de responder, a la hora de contestar algunos de los golpes que recibió, utilizó sobre todo la gestualidad, ¿no? Se lo podía ver en cámaras cuando estaban todas las pantallas simultáneas, las 5 pantallas simultáneas. Bueno, en el momento que recibía agresiones, por ejemplo, de la diputada Breckman, lo que hacía era poner caras, ¿no? Como tomarle el pelo a quien estaba hablando, descalificar el ataque por la vía de una miradita o algo por el estilo, ¿no? Usó ese recurso. Sí, sonreía, abundó mucho en sonrisas que daban a entender claramente lo que él opinaba sobre lo que le estaban diciendo. Le dedicó muchas sonrisas a Patricia Bullrich, también, que en varios momentos lo acusó de proponer cosas impracticables. Un pasaje, por ejemplo, cuando se habló de la educación, donde Patricia Bullrich lo acusó de no conocer Argentina porque estaba proponiendo un sistema de vouchers que podría llegar a tener sentido para la ciudad de Buenos Aires, pero que no se podía aplicar en La Puna, donde en algunos pueblos hay solamente una escuela, y entonces le dijo, vos no conocés la Argentina, y él se reía en cámara. Sí. Fue el candidato que utilizó más lo visual, que utilizó más su cara para debatir, digamos. Los otros fueron muy muy serios, muy formales, digamos, en general en su apariencia, en sus rostros. Milei jugaba más con lo actoral, ¿no? Pero bueno, sigamos. Sí. Sigamos, si te parece, Fernando, pasemos a Massa, ¿no? Que tenía el desafío, claro, de presentarse un debate con esta situación que tiene, ¿no? Como candidato, pero siendo ministro de Economía, en la situación complicada en la que está la República Argentina en ese sentido, ¿no? Y también había expectativas, bueno, por cómo iba a reaccionar a eso que le cuestionaran por ese rol, y también a si iba a nombrar a su ministro de Economía, cosa que no terminó ocurriendo. Sí, Massa, la verdad es que salió mejor parado de lo que se esperaba, teniendo en cuenta
que en los días previos al debate hubo una nueva disparada de los precios y de la cotización del dólar en el mercado paralelo. Claro, él ya sabía cuáles eran las críticas que le iban a hacer y por eso empezó, como recordaba Emiliano, con un pedido de disculpas por los errores del gobierno, pero vieron que él tomó distancia. Él considera que él solamente empezó a formar parte del gobierno a partir del momento en que asumió como ministro de Economía y no desde antes, un tema donde sus rivales le contestaron y le hicieron recordar que en ocasión del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, él como presidente de la Cámara de Diputados fue una figura central para conseguir los votos que apoyaran ese acuerdo. Pero bueno, la verdad es que Massa logró en parte su objetivo, dijo que había recibido una herencia no solamente de la deuda que le había dejado el expresidente Mauricio Macri, sino también la de un acuerdo con el FMI que era inflacionario, ese acuerdo que firmó su antecesor en el cargo, el exministro Martín Guzmán. Él sabía que le iban a reprochar las recientes rebajas de impuestos y el pago de bonos, lo que popularmente en Argentina se conoce como el Plan Platita, y tenía preparada la respuesta. Fue por eso que dijo que no implicaba un riesgo fiscal sus últimas medidas, porque él le había dado al Parlamento la posibilidad de compensar, le había dado un listado con una serie de subsidios y exenciones fiscales a grandes empresas que en total suman más de 4 puntos del PBI y que de ahí se podía recortar. La verdad es que, aunque él fue blanco de las críticas de todos los candidatos, podemos decir que salió relativamente indemne si se tiene en cuenta que en el mercado se está hablando todos los días sobre el riesgo de un estallido inminente de hiperinflación y sus rivales prácticamente no le mencionaron esa palabra, ¿no? Después, como decías, Romina, uno de los temas sobre los que se había hablado mucho en los medios y que fue una de las desilusiones del debate, no propiamente de Massa, pero una de las expectativas que se había tomado respecto del debate era que Massa podía llegar a anunciar el nombre de su eventual ministro de Economía y esto no ocurrió. Los rumores apuntaban a que Massa podía llegar a mencionar a Roberto Labaña, el veterano ex ministro de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, o que también podía nombrar a Marina Del Poyeto, una respetada analista a quien Massa ya había tentado el año pasado para ser su viceministra de Economía. Cualquiera de esos nombres podría haber sido realmente un impacto, sobre todo si la intención de Massa era ganarse la confianza del mercado en el sentido de que una eventual presidencia suya no tendrá un giro kirchnerista, sino que se mantendría dentro de márgenes, digamos, de relativa ortodoxia económica. Pero en cambio, con lo que sí sorprendió Massa fue con ese anuncio de que él planea instaurar una moneda digital y asoció esa moneda digital con la idea de un blanqueamiento de los dólares que los ahorristas tienen fuera del sistema financiero. ¿Ustedes entendieron lo que es esa moneda digital argentina? Él no terminó de desarrollar la idea. Fue un tema de inmediato que generó conversación en las redes. Algunos enseguida lo empezaron a comparar con modelos fallidos como el que quiso hacer Nicolás Maduro en Venezuela con el petro, ¿se acuerdan? La moneda que iba a estar fue lo primero que muchos pensaron, respaldada por el petróleo. Lo que Massa dio a entender es que la moneda digital era una forma en que se iba a corregir el problema de la que tienen los argentinos que trabajan para el exterior vendiendo servicios, pero después cuando cobran dejan su dinero en el exterior y no lo ingresan al país. No explicó exactamente cómo sería el sistema y se supone que es uno de los temas sobre los cuales en los próximos días el ministro va a tratar de profundizar. Sí, dejó abierto una enorme curiosidad en ese punto, sin duda. Que dejó el primer debate entre los 5 candidatos presidenciales en la República Argentina. Enseguida retomamos el análisis con Fernando Gutiérrez. ¿Cuál es la primera evaluación luego del debate?
el primero de los debates entre candidatos presidenciales en la República Argentina, el que tuvo lugar anoche en el interior del país, en el interior profundo, en Santiago del Estero. Ese programa que estuvo protagonizado por Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Miriam Bregman y Juan Schiaretti. De eso estamos conversando esta mañana con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Seguimos, Fernando. Vamos ahora a Patricia Bullrich, ¿no? Vamos a eso, ¿te parece, Fernando? A ver, ¿qué análisis se hizo de lo que fue su desempeño? Estuvo en una primera parte como poco punzante, ¿no? En lo que tiene que ver con la economía, y después, claro, cuando había temas como seguridad, por ejemplo, ahí claramente estaba un poco más suelta, o se le vio un mejor desempeño, ¿no? Claro, de Bullrich se sabía bastante bien cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Su punto débil es la economía, porque ella no tiene una formación técnica en la materia, y cuando le hacen entrevistas y le piden que profundice un poco sobre su propuesta para la inflación y para corregir los problemas crónicos de Argentina con la volatilidad cambiaria, bueno, ella le cuesta argumentar sin parecer confusa, ¿no? Por eso fue que se apuró y destacó en el debate a mencionar la designación de Carlos Melconian como su eventual ministro de Economía. Y bueno, tuvo que soportar que el resto de los candidatos la llevaran a ese terreno donde no se siente cómoda. Javier Milei, por ejemplo, 3 veces le preguntó cómo pensaba bajar la inflación y le hizo algunas preguntas específicas sobre el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Le preguntó cómo pensaba resolver el problema de las LELIQ, que son las letras que usa el Banco Central para retirar liquidez del mercado y que forman una bola tan grande que multiplica por 4 o 5 veces la base monetaria de la Argentina. Por supuesto que Bullrich no quiso enredarse en términos técnicos y por lo tanto no dio precisiones sobre ese tema. Dejó una imagen un poco floja, digamos, confirmó las presunciones en el sentido de que ella, la parte técnica de la economía, es un tema que no domina. En cambio, me causó gracia su estilo, ¿no? Su estilo cuando se dirigía a Massa, por ejemplo, ¿no? Ese tuteo tan frontal, ¿no? Massa, sí. ¿Qué vas a hacer con tal cosa? Massa, mandaste un proyecto de presupuesto deficitario. Massa, ¿no? Esa cosa, esa y otras formas de tratarse entre los candidatos, acá nos descolocaron un poco, no son la costumbre, ¿no? Sí, los demás se trataban de usted, sobre todo Milei, que era el que iba a tener más la lupa en los modos, en las formas. Irónicamente fue el más respetuoso, a todo el mundo sí. Lo trataba de doctor, doctora. Ella sabía que, por el contrario, era la que tenía necesidad de mostrarse más agresiva, porque era la que tenía que ir a buscar los votos del resto de los candidatos. Entonces, cuando hablaba con Milei, tenía que mostrarse un poco en esa postura de que iba a obligarlo a dar explicaciones que no querían dar. El terreno donde ella se siente más cómoda por lejos es cuando habla de seguridad. Ella fue ministra de Seguridad, también en temas de la educación y en temas de derechos humanos y convivencia. Ella, por ejemplo, durante la pandemia había sido una fuerte crítica del cierre de las escuelas, participaba en lo que se llamaban los banderazos, las protestas públicas para que se levantara la cuarentena estricta. Así que esos eran los temas donde se sabía que iba a confrontar con más comodidad. Vieron que los momentos en los cuales ella más se lució fue, por ejemplo, cuando tuvo que confrontar directamente con la izquierdista Miriam Bregman. En ella personificó a los movimientos de protestas que basan su accionar en cortes de avenidas y en piquetes. Y por otra parte, defendió públicamente a los gendarmes y a los policías. Por ejemplo, cuando Bregman la acusó de estar fomentando la represión de la protesta social. Y bueno, ella tuvo esa frase que ustedes comentaron, donde
sorpresivamente llega a compararse con José Mujica, porque hay un detalle en la biografía de Patricia Bullrich que ella ya sabía que le iban a recordar, y es que en su juventud ella formó parte de la juventud peronista en la época del accionar de la guerrilla de los Montoneros, que era, digamos, el brazo armado de la juventud peronista. Sabiendo que le iban a recordar eso en algún momento, fue que ella dijo: la única manera de hacer política es en paz, por eso elegí el camino del Estado de Derecho. Yo voy de frente, me tildan de violenta, pero no lo soy. Yo era parte de una organización juvenil, no dijo cuál, ¿no? Pero siempre reconocí que fui parte de esa organización juvenil. Lo mismo le pasó a otros líderes como a Mandela y Mujica. O sea que dejó ahí abierta la interpretación de qué tan comprometida, qué tan fuerte había sido su involucramiento con la violencia en la época de la violencia política argentina. Para ir cerrando, Fernando, seguramente para muchos, por lo menos acá en Uruguay, la sorpresa de la noche fue Miriam Bregman, ¿no? Esa diputada de izquierda que se movió con mucha soltura en el intercambio con los otros candidatos. Es más, diría que aprovechó de manera maravillosa el espacio al que había accedido, ¿no? Sí. Bueno, Bregman, por supuesto... Es una candidata muy minoritaria. A diferencia de los candidatos que tienen chance de ganar y a los que le piden especificaciones desde el punto de vista técnico en la economía, Bregman argumenta desde un punto de vista más ideológico. Entonces tiene ciertas comodidades que el resto de los candidatos no tienen. Se movió con mucha comodidad, siempre defendió en todo momento la protesta social. Fue ahí esos momentos en los cuales criticó tanto a Patricia Bullrich por sus propuestas para terminar con los piquetes, como a Sergio Massa, a quien lo acusó de, en definitiva, ser lo mismo que los candidatos de la oposición. Fue ella quien le recordó a Massa que de todas las veces en que había estado a favor en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, las encuestas no le asignan a Bregman más de 2 puntos de intención de voto, pero esto no deja de ser una preocupación para el peronismo, porque esa buena performance que tuvo y su continua apelación a las mujeres, porque ella es una de las figuras destacadas en la prédica del feminismo, bueno, esto podía ser que atrajera a votantes del kirchnerismo no del todo contentos con la figura de Massa. Piensen, por ejemplo, en los que en las primarias habían votado a Juan Grabois, y en una elección peleada, si Massa llega a sufrir una fuga por izquierda de votantes de Grabois que ahora vean más simpática la candidatura de Bregman, bueno, puede ser un problema para Massa, porque las encuestas están marcando una elección muy pareja, y 1 punto, 2 puntos que Massa pierda y que se le vaya a Bregman puede marcar una diferencia, la diferencia entre estar dentro o fuera del balotaje. Así que seguramente para el equipo asesor de Massa va a ser un tema a considerar el frenar esa fuga por izquierda cuando venga ahora la segunda parte del debate, ¿no? Fernando, también habrán notado que todos trataron con bastante deferencia a Juan Schiaretti, que es un típico peronista de centro y que tuvo una prédica continua, constante durante el debate, y que fue acusar al gobierno de discriminar al interior. Nadie se quiso pelear con Schiaretti porque todos aspiran a quedarse con alguno de los votos de él, que sacó 4% en las primarias. Fernando, ya para redondear brevemente, porque vamos a tener otras instancias contigo, para el próximo domingo, el segundo debate, ¿qué se puede esperar teniendo en cuenta lo que dejó este primero? Bueno, en las segundas partes, los candidatos, sobre todo los que se sienten más urgidos de recuperar posiciones, suelen mostrarse más agresivos, ¿no? En el temario ya consensuado figuran para
para debatir los puntos de seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano, vivienda y medio ambiente. Son temas donde Patricia Bullrich, que fue ministra tanto en el área de seguridad como en la cartera de trabajo cuando era presidente Fernando de la Rúa, probablemente se va a mostrar más segura para la discusión de lo que se mostró cuando le tocó debatir en la temática financiera. Así que probablemente vayamos a asistir a una confrontación de tono un poco más duro que el que vimos este domingo, sobre todo por parte de los candidatos que están más necesitados de recuperar posiciones, como Patricia Bullrich en primer lugar y Sergio Massa, que va a tratar de consolidar su pasaje a la segunda vuelta. Así que seguramente vamos a ver eso, un debate en el cual los candidatos repitan las chicanas y el tono del que vimos ayer, pero con un poco más de punch, con un poco más de tono agresivo a la hora de los intercambios. Fernando Gutiérrez, gracias por estos apuntes hoy. Seguimos en contacto, vamos escuchándote a lo largo de la semana.